¿Qué tal? Bienvenidos a Yaniot PM. Y hoy vamos a hablar de un caso bastante complejo que ha sido noticia histórica en Colombia, porque este martes la Corte Suprema de Justicia impuso una medida preventiva de detención preventiva al expresidente y ahora senador Álvaro Uribe. Lo acusa de el presunto sobornos a testigos y de fraude procesal. Pero la Corte también sustituyó esa medida preventiva con prisión domiciliaria y hoy se conoce que el expresidente habría dado positivo al COVID-19. El proceso en contra de Uribe comenzó en el año 2012, cuando el propio expresidente y senador Uribe decidió presentar una denuncia contra el senador izquierdista del Polo Democrático, el senador Iván Cepeda. ¿Por qué? Porque el senador Iván Cepeda, en una audiencia en el Congreso, promovió un debate sobre la creación de grupos paramilitares y en ese debate presentó testimonios de ex paramilitares que acusaban al expresidente y senador Uribe de la creación de grupos paramilitares. Así que el senador Uribe decidió ir a la Corte Suprema de Justicia y presentar una denuncia contra el senador Cepeda. ¿Qué hizo la Corte Suprema de Justicia? Dos cosas. Después de abrir una investigación contra el senador Cepeda, decidió cerrar esa investigación, determinó que el senador Cepeda no había incurrido en ninguna conducta que merecía investigarlo y mucho menos acusarlo, y también decidió otra cosa, abrir un proceso contra el senador Álvaro Uribe, quien paradójicamente había acusado a Cepeda por manipulación de testigos y ahora la Corte Suprema lo estaba investigando por manipulación y presunto soborno de testigos. La Corte está analizando infinidad de pruebas y material probatorio que indican lo siguiente. El abogado de Álvaro Uribe, Diego Cadena, habría visitado cárceles para supuestamente sobornar a testigos para que cambiaran su testimonio y favorecieran al expresidente Álvaro Uribe. Así que la defensa de Uribe niega estos cargos. El propio presidente Iván Duque ha salido en público a decir que cree en la inocencia de Uribe y que le duele que el expresidente no pueda ejercer su defensa en libertad. Aunque Uribe permanece detenido en una finca, la medida no implica su responsabilidad en los delitos que se le imputan. Así que esto es el comienzo de un proceso. ¿Qué significa para el senador Uribe? ¿Qué significa para el país? ¿Qué podemos esperar a raíz de esta detención preventiva? Bueno, para contestarnos esas y otras preguntas, hemos invitado al senador Iván Cepeda, quien paradójicamente pasó de ser acusado, víctima de una acusación de Uribe y pues terminó siendo testigo de esta prisión preventiva de su compañero en el Senado, Álvaro Uribe. Senador, le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Yaniot PM. Bueno, muchas gracias por esta invitación, Patricia, y por poder estar aquí en este diálogo. Bueno, es una explicación compleja, pero corríjame si estoy equivocada. Me imagino que usted celebró esta decisión de la Corte Suprema. Bueno, más que una celebración, es un momento al que se llega después de muchas dificultades, obstáculos. Hay que recordar, como usted bien lo decía en la introducción, que son 8 años de estar en este proceso judicial que ha tenido distintas etapas en el que se han acumulado 22 falsos testigos en mi contra y que pues han supuesto y han demandado muchas energías de mi parte para poder desmontar como en una especie de labor de relojería cada una de esas acusaciones falsas llenas de circunstancias, mentiras muy cuidadosamente urdidas, algunas otras muy burdas, pero bueno, hemos llegado hoy a este momento y más que una celebración, le digo, siento una, digamos, una reconciliación con el hecho de que mi dignidad
mi integridad está puesta a salvo por estas decisiones que está tomando la Corte Suprema de Justicia y que se ha demostrado que en Colombia tenemos una institución judicial que tiene toda la independencia y la capacidad, la autonomía de tomar una decisión de este calibre. Ahora, palabras más, palabras menos, senador. El presidente Iván Duque dijo ayer que le dolía que muchas personas que le han hecho daño al país tengan garantizado no ir a la cárcel, mientras que a Uribe no se le permitía defenderse en libertad. ¿Cuál es su reacción a esta declaración? Bueno, me parece que esa es una reacción inadmisible. El presidente ha decidido actuar como un defensor público de su mentor político y ha dejado de lado su rol esencial como jefe de Estado, que le obliga a mantener en toda circunstancia un respeto por el Poder Judicial. El presidente no puede estar diciéndole a los magistrados de la Corte cuáles son sus simpatías, cómo deben deliberar, qué piensa él sobre lo que ha sido el legado del expresidente Uribe y cómo debieran producirse las decisiones en este proceso. Estas últimas horas, Human Rights Watch, la prestigiosa organización internacional de derechos humanos, acaba de hacer una declaración llamando al gobierno, al partido de gobierno y al propio presidente de la República a que no se entrometa en este caso y respete la independencia de los jueces. Senador, pero es innegable que el país está dividido y que se presenta un gran contraste al hacer este análisis. Muchos dicen, ¿cómo es posible que Uribe termine detenido mientras espera conocer si es acusado, mientras prepara su defensa? Y un ex jefe paramilitar como Santrich, como Jesús Santrich, queda en libertad también por orden de la Corte Suprema, aunque otra sala de la Corte. ¿Ahí no hay un gran contraste? Yo creo que no es lícito ese tipo de comparaciones. ¿Qué quiere decir esa comparación? Que si el expresidente y senador Uribe ha delinquido, tiene derecho porque otras personas hayan delinquido y estén en libertad a estarlo. Esa es una aseveración que, con todo el respeto debo decir, es absolutamente impresentable. El señor Santrich se ha evadido de la justicia y está siendo perseguido por el Estado. Estuvo detenido en una cárcel o estuvo en prisión durante más de un año. Así que a mi modo de ver, estos son argumentos o mejor argucias que se están utilizando para generar en la opinión pública una situación que es, repito, impresentable. Y es que hay que garantizar la impunidad a todo aquel que delinque, porque como hay otros que delinquen y que tienen impunidad o digamos hipotéticamente la tienen, habría que discutir si estas personas que firmaron el acuerdo de paz van a tener impunidad o no, pero ese es otro problema. Entonces, digamos, todo mandatario o exmandatario o alta figura del Estado debe tener derecho a ser inmune ante los jueces. Repito, pero ese es un argumento impresentable. Pero la lectura también podría ser qué credibilidad puede tener una Corte Suprema que a un ex jefe de las FARC lo deja defenderse en libertad y se escapa y evade la ley, y a un expresidente lo pone en prisión preventiva mientras hay una acusación formal en su contra. O sea, es un problema entonces de justicia. Sí, pero no hay punto de comparación porque primero se está hablando de dos instancias diferentes. La Corte tiene distintas salas, si es que vamos a entrar en ese juego de comparar. Pero en segundo lugar, sala, pero es la misma Corte Suprema. Pero además la Corte no dio libertad a Santrich. Dio una medida temporal y en ese momento el señor Santrich aprovechó para fugarse. No había ninguna decisión de que Santrich pudiera esperar en libertad de una manera indefinida la situación, digamos, la resolución de su situación jurídica. Así que aquí se está, a mi modo de ver, intentando confundir con una especie de astucias a la opinión pública. Todo para justificar que no hay forma
que el señor expresidente Uribe pueda tener que encarar sus responsabilidades ante la justicia. Y yo creo que esa es una lógica perversa, que es una lógica cínica en la cual no se debe caer. ¿Qué les dice usted a quienes hacen la comparación? ¿Cómo es posible que los exguerrilleros que secuestraron, asesinaron y participaron en tráfico de drogas estén o libres en el Congreso o fugados y el expresidente Uribe en detención preventiva? No, repito, el señor Santrich está evadido de la justicia y está siendo perseguido si es que el Estado colombiano está cumpliendo bien sus deberes. Pero los que están en este momento en el Congreso están bajo un tribunal y si no cumplen con los requisitos de verdad y justicia pueden ir a la cárcel. Y eso lo En saben libertad, en perfectamente. libertad. Ellos están en este momento bajo un pacto de paz. Eran personas que estaban fuera de la legalidad, firmaron un acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz incluía la posibilidad de estar en el Congreso, incluye el deber de decirle la verdad a las víctimas y si no cumplen con ese deber, tendrán que ir a la cárcel. Ese es el acuerdo de paz. El expresidente Álvaro Uribe no ha firmado ningún acuerdo de paz, hasta donde yo sé no estaba por fuera de la ley. Se supone que estaba siendo un hombre recto, ya en este momento incurrido en una situación que lo tiene en prisión. O sea que esa lógica de intentar hacer comparaciones de impunidad, repito, es impresentable y tiene por finalidad convencernos que así haya delinquido, el expresidente tiene derecho a estar en libertad. Bueno, la Corte en sus argumentos, o por lo menos en su comunicado informando su decisión de este martes, ha dicho que ha tomado esta decisión previniendo que el expresidente y ahora senador pueda obstruir la justicia al obstruir el proceso de recabar pruebas. ¿Por qué tendríamos que pensar que la detención de Uribe facilita el proceso de recaudar pruebas? ¿O por qué podríamos pensar que Uribe en libertad va a obstruir la justicia? Bueno, porque sencillamente de lo que se acusa al señor expresidente y senador es el haber incurrido en una presunta actividad de soborno de varias personas durante un tiempo muy largo, utilizando intermediarios para ello. Y además que ese soborno habría tenido por finalidad construir unos testimonios para engañar a los jueces. Esa actividad, al parecer, no tenemos todavía una decisión judicial, pero al parecer no data del pasado remoto, sino que se habría estado ejecutando hasta, digamos, el presente, que garantiza que esa actividad no continúe. En el Código Penal colombiano, esa mezcla de soborno más fraude procesal da para que se imponga una medida de carácter preventivo como la que se ha tomado. Pero ahora voy a algo más. El señor expresidente ha utilizado todo su poder político para intentar de todas las formas posibles intimidar a los magistrados de la Corte, al punto que en estos últimos días hemos escuchado que la respuesta del partido que él dirige y del cual es caudillo ha propuesto que la mejor solución es eliminar las cortes y crear una sola corte en la cual se pudiera hacer justicia como se hacen los trajes a la medida. Esa es la propuesta que está impulsando el partido de gobierno y que debo decirlo con tristeza, el señor presidente de la República también está asumiendo como una bandera política. Todo eso hace pensar que es imprescindible que se tomen medidas que garanticen la posibilidad de que la Corte pueda operar de manera libre e independiente sin ninguna clase de amenazas e intimidaciones. Pero, senador Cepeda, yo le hago una pregunta un poco mirando las cosas desde la malicia de la situación. Si supuestamente Uribe intentó sobornar o sobornó a testigos a través de su abogado, estando en prisión preventiva, el senador Uribe tiene derecho a su abogado y tiene seguramente derecho a unas visitas. ¿Por qué tenerlo detenido va a evitar que supuestamente incurra en una obstrucción de la justicia? Bueno, se supone que una detención es una situación en la cual
no solamente se está en un lugar de manera permanente, sino que hay una vigilancia que garantiza que precisamente ese tipo de comportamientos no puedan ocurrir. Ahora, siempre es posible que se corrompan los funcionarios que tienen a su cargo esta clase de medidas. Siempre es posible que una persona poderosa ejerza ese poder para lograr cierto tipo de fines. Pero por supuesto que es una medida razonable y necesaria si es que está bien llevada a cabo, pues que se tome y se aplique para evitar precisamente esta clase de hechos. Se conoce mucho al testigo Juan Carlos Monsalve, un ex paramilitar, hijo del mayordomo de la finca que era propiedad de la familia Uribe. Pero se sabe de otros testigos. ¿Cuántos testigos habrían supuestamente manipulado o sobornado? Bueno, yo tengo que, y le pido me dispense, tengo que guardar un respeto al principio de lo que se llama la reserva sumarial. No puedo entrar a hacer comentarios muy puntuales sobre el contenido del expediente. Lo que sí puedo decir es que durante estos años he podido contabilizar 22 personas que han pertenecido a estas organizaciones criminales, grupos paramilitares, o que han estado en ese entorno y están hoy en la cárcel o en situaciones de investigación judicial que han sido aportadas por los abogados del senador y expresidente. Así que no se trata de ninguna manera de un asunto menor, sino de un grupo muy significativo de lo que para mí son falsos testigos. Ahora, senador, ¿y qué pasa con los testimonios que acusan al presidente de supuestamente, al expresidente de supuestamente conformar grupos paramilitares? En uno de sus testimonios, Monsalve ha dicho de conformar el grupo Metro allí en la finca Huacharacas. ¿Eso está siendo investigado? ¿Uribe podría enfrentar otras serias acusaciones por estos testimonios? Sí, son otros procesos que se están llevando a cabo y que si hay actividad investigativa pueden tener desarrollos similares a los que está teniendo este proceso. Incluso yo diría mucho más graves porque son delitos que tienen pues un grado de mayor peligrosidad y que han sido tipificados en algunos casos como crímenes de lesa humanidad. Así ¿Y por qué que cree esos esas son cuerdas investigaciones, procesales distintas. por qué cree usted que esas investigaciones han transcurrido más lentamente que esta otra, que ya dio con una prisión preventiva? No sabría explicar exactamente las razones, pero creo que este paso que se da en el día de ayer puede, sin lugar a dudas, permitir que haya una actividad investigativa y unas decisiones, pues en ese sentido también. Y por último, senador, ¿qué cree usted que va a pasar con el país, sobre todo con la dinámica de la vida política y la dinámica de cara a las próximas elecciones con esta detención preventiva? Bueno, yo creo que esta decisión que ha tomado la Corte nos hace un país y una sociedad mejores, porque eh, no puede haber, lo hemos dicho en muchas oportunidades, personas que estén consideradas por encima del Poder Judicial. El Poder Judicial debe tener la posibilidad de controlar el poder político si es que hay figuras de ese poder que incurren en arbitrariedades y en delitos. Y Colombia, que era una sociedad en la cual había prácticamente una especie de casta intocable o inmune a la justicia, pues ayer ha pasado a ser una sociedad como otras tantas que hay en nuestro continente, en la cual los presidentes, los expresidentes, tienen los mismos deberes y también los mismos derechos, hay que decirlo, que los demás ciudadanos. Y eso creo que es un paso adelante en materia de una sociedad democrática y en un Estado de Derecho. Se reafirma la igualdad de todos frente a la ley. Senador Cepeda, gracias por estar con nosotros y por supuesto tendremos que llenarnos de paciencia para saber cómo va a terminar este caso. Gracias de nuevo, muy buenas noches.
Paciencia es lo que tenemos, Patricia. Muchas gracias. A usted. Y los que no parecen tener mucha paciencia son los integrantes del Partido Centro Democrático en Colombia, la agrupación política que lidera el expresidente y senador Álvaro Uribe. Ellos dicen que esta decisión los invita a proponer una asamblea constituyente para reformar la justicia en Colombia, a la que acusan de estar politizada. Para hablarnos de esta propuesta y de el plan de acción del Centro Democrático a raíz de la detención preventiva de su líder, Álvaro Uribe, me acompaña desde Bogotá el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel. Senador, gracias por acompañarme aquí en Yaniot PM y quisiera consultarle cuál es su reacción frente a esta detención domiciliaria y preventiva del expresidente Uribe. Pues este es un acto absolutamente arbitrario de la Corte Suprema de Justicia en Colombia. Es una bofetada para la inmensa mayoría de los colombianos que creen en la honorabilidad y en la rectitud y en el apego a la ley del presidente Uribe y valoran, obviamente, todo el legado histórico del presidente que sacó a Colombia del fondo del abismo, de ser un país inviable, a recuperar la confianza y a recuperar la seguridad. Sin duda alguna, es un triunfo, aunque parcial y temporal, de sus enemigos que siempre han querido tenerlo entre las rejas porque no lo han podido vencer en las campañas electorales. El presidente Uribe ha ganado 6 campañas presidenciales consecutivas y frente a esta situación, pues sus enemigos, sus adversarios políticos quieren tenerlo contra las rejas para acabar con su vigencia política, acabar con el Partido Centro Democrático que lo acompaña, pero estoy seguro que no lo lograrán. Va a tener esto un efecto boomerang, seguramente va a renacer el uribismo, van a brotar uribistas debajo de las piedras y se van a preparar seguramente una victoria electoral en el año 2022. O sea, que usted cree que esto va a favorecer al Centro Democrático. Pero, senador, hay quienes dicen que hay muchas pruebas en contra del senador Uribe y que por lo menos habría que reconocer que su abogado, Diego Cadena, incurrió en una conducta inapropiada. ¿Están ustedes de acuerdo? Por lo menos reconocen que el abogado del presidente actuó de manera impropia. Bueno, toda la reflexión y las decisiones de la Corte se están basando en unos testimonios falsos de unos testigos que son unos ampones condenados en Colombia por múltiples delitos, que han sido testigos falsos en otros procesos y que quieren beneficios judiciales. El presidente Uribe no ha tenido todas las garantías. El presidente Uribe fue chuzado, fue interceptado su teléfono durante cerca de un mes por la misma Corte Suprema de Justicia en un acto absolutamente ilegal. Eso es un delito en Colombia y en muchos países democráticos. Utilizaron esas grabaciones para manipularlas, para editarlas en contra del presidente Uribe y filtraron esas grabaciones manipuladas a los adversarios políticos del presidente Uribe y a medios de comunicación que le son adversos. Eso demuestra a las claras una actitud no neutral, una actitud absolutamente sesgada políticamente de parte de la Corte y una ausencia de garantías procesales. Tenemos toda la confianza y la fe en todo el bagaje probatorio que ha presentado la defensa del presidente Uribe. Lo que ha presentado la Fiscalía es absolutamente deleznable. Si acaso el abogado del presidente Uribe realizó algunos contactos impropios que no creemos, eso fue con absoluto desconocimiento y con la no autorización del presidente Uribe, que siempre ha sido una persona absolutamente apegada a la ley. Entonces, la imputación que le hizo la Fiscalía, la imputación de cargos que le hizo la Fiscalía al abogado del expresidente Uribe, al señor Diego Cadena, ¿también es producto de una politización de la justicia? Sin lugar a dudas, la Corte Suprema ha tenido una actitud absolutamente hostil contra el presidente, no de ahora, de tiempo atrás, y una actitud muy favorable, muy benévola frente a el terrorismo y a los sectores de extrema izquierda. Hay que recordar nomás un episodio de hace muy poco tiempo relativamente. El jefe de las FARC, el señor Santrich,
fue pillado con las manos en la masa, realizando operaciones de narcotráfico y en lugar de la Corte Suprema de Justicia aprenderlo para procesarlo judicialmente, pues le dio todas las garantías, lo puso en libertad y obviamente este señor se voló para Venezuela y está en Venezuela y se volvió a armar y es parte de las FARC que se han vuelto a armar en el país. De igual manera, por ejemplo, el computador de Raúl Reyes, otro jefe de las FARC abatido en un bombardeo en el Ecuador, pues fue invalidado como una prueba que hubiera servido para descubrir todos los testaferros y todos los aliados de las FARC en ese momento. La Corte Suprema invalidó esa prueba y así se pueden seguir enumerando cantidad de procedimientos y actuaciones de la Corte Suprema en donde se demuestra que tiene un sesgo político desfavorable al uribismo y favorable a los sectores de izquierda y extrema izquierda armada. Pero, senador, todos los magistrados, porque aquí la decisión fue unánime y en el comunicado dicen que hay infinidad de pruebas, en testimonios, interceptaciones, documentos en contra del presidente y de su abogado. Las interceptaciones, como le digo, son resultado de un acto ilegal, absolutamente ilícito, de un delito. No fueron ordenadas por un juez. No fueron ordenadas por un juez como lo ordena la ley y esto duró no un día, ni 2 días, ni un pequeño rato, pues duró un mes entero. La voz del presidente Uribe es tal vez la voz más reconocida en Colombia hasta por los ciudadanos de a pie. Y los agentes de la Corte Suprema que hicieron estas intervenciones absolutamente ilegales y delictuosas, pues no tuvieron ningún reparo en continuarlas haciendo durante un mes. Al cabo de ello, la Corte Suprema trató de excusarse con un argumento absolutamente despreciable, según el cual había sido un error. Imagínense, un error consecutivo durante un mes con chuzadas, con interceptaciones ilegales al presidente Uribe, que es una persona absolutamente reconocida. Eso demuestra, pues, ese sesgo político de la Corte Suprema en contra del presidente Uribe. Ustedes entonces proponen una reforma judicial. ¿Qué es lo que quieren cambiar en la justicia? Porque hay quienes dicen que ustedes lo que quieren es eliminar cortes y dejar una sola como si fuera en un país monárquico, dictatorial. No, hay países democráticos, Estados Unidos es uno de ellos que tiene muy pocas cortes, una gran Corte Suprema que tiene unos magistrados que incluso son vitalicios. En Colombia tenemos un exceso de cortes, de altas cortes, más de 7 cortes. Hay más magistrados de las altas cortes que senadores de la República, por ejemplo, en una situación, en una estructura institucional que favorece la corrupción, que favorece la politización. Por tanto, hay que hacer una revisión de esa arquitectura institucional de la justicia en Colombia para acabar precisamente con esos problemas de corrupción, de politización y de precario acceso por parte de los ciudadanos a la justicia. Eso es lo que queremos, no es un capricho de acabar por acabar con las cortes, se quiere hacer, sí, una sola corte, es una propuesta que tendría que tener el apoyo de los partidos políticos en Colombia, una sola corte que tuviera diferentes salas, que se ocuparan de diferentes temas y evitar así el choque de trenes entre distintas cortes que ocasionan pues una gran incertidumbre jurídica en Colombia y a la vez pues que propician la corrupción y el sesgo político de las altas cortes, que es lo que estamos viendo y padeciendo en Colombia en este momento. Senador, y para hacer esa reforma hay que también hacer una constituyente. ¿Cómo se convocaría? ¿Llamarían a un referéndum? ¿Cómo sería el proceso? En Colombia ha habido múltiples intentos de reformas a la justicia. Se cuentan más de 10 intentos de tramitar a través del Congreso reformas a la justicia. Ha sido absolutamente imposible. Muchas de esas reformas se han caído porque las altas cortes ven afectados sus intereses y declaran inconstitucionales esos intentos de reforma a la justicia. Habida cuenta de ello, de esas experiencias fracasadas en el pasado, pues la única alternativa sería convocar una constituyente que no pudiera ser objetada en sus decisiones por la actual Corte Constitucional o las altas cortes y que realizara los cambios de fondo, los cambios radicales que requiere la justicia en Colombia. Obviamente, eso requiere un consenso político grande. Hay 2 vías en Colombia, una a través de un plebiscito, una iniciativa popular, digamos un plebiscito, y otra a través del Congreso de la República. De todas maneras, ambas vías tienen que pasar por el Congreso y por esa razón se necesita un gran consenso político entre los partidos políticos que hagan mayoría
en el Congreso para poder tramitar este tipo de iniciativas, que es la única salida para realizar las reformas que requiere y exige el pueblo colombiano. ¿Y esa iniciativa tendría ese apoyo? ¿Cuándo se daría? Esa es parte de una concertación, de una negociación política. Tienen sus dificultades, no es un camino de rosas, ni mucho menos. Tiene unas enormes dificultades para lograr ese tipo de consensos. El hecho de que haya que tramitarlo, incluso siendo aprobado en un plebiscito, hay que tramitar el tema, el alcance, etcétera, de esa Asamblea Constituyente en el Congreso colombiano, y eso es lo que obliga necesariamente a hacer un acuerdo político. Dependerá de la voluntad política también de los otros partidos y de la capacidad, digamos, de convencimiento y la capacidad de argumentación del Centro Democrático y otros partidos que lo acompañarían en esta iniciativa para poder sacarla adelante. ¿Y qué suerte correría bajo esa iniciativa la Justicia Especial para la Paz, que fue creada en el marco del acuerdo de paz firmado con las FARC? La Justicia Especial para la Paz se ha convertido en una justicia especial para las FARC, para la impunidad. Las FARC han eludido el comparecer a esa justicia, que ha sido muy benevolente y ha sido escandalosa la manera como ha tratado de manera benevolente esa justicia especial a los terroristas de las FARC. No les ha exigido pues contar la verdad, han eludido comprometerse y reconocer sus propios delitos. Está absolutamente desprestigiada de cara a la nación. Desde el uribismo siempre propusimos que se estableciera una justicia dentro de la justicia ordinaria de Colombia. No había que hacer una justicia especial y paralela, absolutamente paralela e incontrolada para tramitar los miles de crímenes atroces que han cometido las FARC. Podría ser una ocasión para revisar esa circunstancia y entonces mirar cómo se puede realizar, desarrollar esos acuerdos de paz, evitando la impunidad, que es lo que desprestigia los acuerdos de paz y mantiene en una situación de polarización muy grande al país. Hay que recordar que la mayoría de los colombianos rechazamos los acuerdos de paz y fueron las altas cortes los que, violando la voluntad popular, impusieron esos acuerdos a través del Congreso de la República, manejado en ese momento por el gobierno del presidente Santos. Senador, por último, entonces, ¿usted cree que todos los testimonios de más de 10 testigos, creo que hasta 20 en el caso que nos comentaba el senador Cepeda, son invenciones, que no hay pruebas, que todo esto es falso en contra del presidente Uribe, que no se intentó sobornarnos y si se hizo a sus espaldas, como ocurrió también con su reelección, que para garantizar ese cambio constitucional se compraron los votos de algunos congresistas? No, está absolutamente probado y comprobado que no ha habido ningún intento de compra de testigos ni de desviación del proceso judicial por parte del presidente Álvaro Uribe. Hubo solo ayudas humanitarias. Unos pagos, algunas ayudas humanitarias. Todos esos pagos se registraron y son los argumentos de la defensa y la fiscalía misma le paga a los testigos para su transporte, para su manutención, etcétera, con dineros públicos. Así es de que hacer pagos a testigos no es per se un delito. Se pueden hacer esos pagos y esos pagos se hicieron a la luz del día con recibos firmados, con consignaciones en los bancos. Si hubiera sido algo delictual, se hubiera hecho a escondidas debajo de la mesa y seguramente en efectivo. Todos esos pagos se hicieron a la luz del día, están absolutamente registrados y no se puede alegar que ahí había muchos fueron en efectivo. Bueno, pero no se puede, hay recibos y están demostrados y pues se presentaron en el proceso judicial. Lo deleznable de los testimonios se ve pues en casos como el del señor Monsalve, si entramos en detalles. Un señor que acusa a haber sido testigo cuando tenía 5 años de edad de cómo Álvaro Uribe propiciaba el paramilitarismo en una finca. Los grupos paramilitares que no son precisamente amigos del presidente Uribe porque los desmovilizó, los desarmó y metió a la cárcel
a todos sus comandantes que están todavía pagando cárceles, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos, pues no son amigos del presidente Uribe, pero han testificado que ese tal señor Monsalve jamás perteneció a las filas de las autodefensas, lo cual desvirtúa, por ejemplo, de bulto ese testimonio que es absolutamente falso. Y se está comprobado también que el señor Cepeda, el senador Cepeda, le hizo más de 50 visitas a la cárcel a este señor Monsalve, obviamente, y hubo unas promesas de beneficios, etcétera, por su testimonio en contra del presidente Uribe. Bueno, pues la Corte Suprema de Justicia determinó que no incurrió en ninguna acción punible. Senador Rangel, gracias por acompañarnos con esta perspectiva aquí en Yaniot PM. Muy buenas noches. Con mucho gusto. Buenas noches. Hasta la próxima. El senador por el Centro Democrático, Alfredo Rangel. Aspiran ahora los colombianos es que el presidente Uribe tenga la posibilidad y las garantías para hacer el uso de su defensa y también para ejercer ese derecho con total garantías. Lo mismo también esperamos que pueda hacer la Corte Suprema, poder impartir justicia, adelantar esta investigación con total independencia y sin ningún tipo de presión política. ¿Qué sigue ahora? Bueno, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la misma que ordenó esta detención domiciliaria, tiene ahora que recabar más pruebas, adelantar su investigación y decidir si acusa formalmente al expresidente Uribe de los supuestos delitos de soborno de testigos y fraude procesal. Si decide acusar al expresidente y ahora senador, esa acusación se tramita o se pasa a otra sala de la Corte Suprema. Sería la sala de primera instancia. Entonces, allí se llevaría a cabo un juicio contra el senador Uribe y en esa instancia la sala de primera tiene que decidir si el expresidente y senador es culpable o inocente. Si es culpable, el senador Uribe todavía tiene otra posibilidad y es apelar a una segunda instancia que sería la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Allí puede decidirse si es culpable o es inocente, así que este es un proceso que va a tomar mucho tiempo, sin contar con algunas medidas que aún puede tomar el abogado, la defensa del senador Uribe, para buscar la nulidad de la detención domiciliaria, de esta medida preventiva que dictó esta sala de instrucción. Así que yo creo que una buena manera de resumir este episodio sin precedentes en la justicia colombiana es el titular del editorial del periódico El Espectador, que en su edición de hoy tituló Silencio, instituciones trabajando. Gracias por su compañía, que tengan muy buenas noches. Les habló Patricia Yaniot.